Un saludo, amigos de Sagrada Familia. Son las 8 de la tarde, hora española, y quería hoy que de nuevo pudiéramos compartir los contenidos de la encíclica del Papa Benedicto XVI, la primera que escribió, Deus Caritas Est, Dios es amor. Quiero hacerles primero un pequeño resumen de lo que dijimos el pasado domingo. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios, y Dios está en él. Así reza la primera carta del apóstol Juan. El anuncio del cristianismo es que la verdad es amor. Así pues, el cristianismo es la religión de la comunión y de la unidad del género humano. Este es el aspecto central del mensaje de la encíclica Deus Caritas Est. Es el mensaje que transmite a los hombres del tercer milenio en el ámbito de la convivencia social. En efecto, Benedicto XVI escribe: Dios es en absoluto la fuente originaria de cada ser, pero este principio creativo de todas las cosas, el logos, la razón primordial, es al mismo tiempo un amante con toda la pasión de un verdadero amor. El amor de Dios se derrama en el corazón del hombre, el cual por sí solo no puede darse el amor si no lo recibe de lo alto, de su manantial divino. Dios no manda y oprime, sino que ama y da. Esta es la certeza del cristiano. Esta es la verdadera buena noticia. Nosotros hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en él. Dios es la verdad. Por eso el mundo y nuestra vida tienen un sentido. Sin embargo, la verdad cristiana no se limita a dar un sentido abstracto a la vida. La verdad cristiana proporciona también, y sobre todo, un sentido existencial, una experiencia vital de sentido. Dios sale pues a nuestro encuentro, nos interpela, está con nosotros. Es verdad como acontecimiento de amor. Este amor de Dios manifiesta al hombre su inmensa dignidad y al mismo tiempo le muestra la igual dignidad que tienen los demás hombres y por tanto lo invita a abrirse a su vez al amor al prójimo. El amor de Dios es lo que nos constituye, es decir, nos ayuda a comprender lo que somos. El amor de Dios se manifestó en Cristo Jesús. El amor de Dios es el que nos convoca a manifestar juntos el compromiso de vernos los unos a los otros con la mirada de amor que nos ha constituido. La verdad del amor se lo juega todo en esta posibilidad que se nos ofrece. Comprender que al inicio siempre hay un acto gratuito con el cual Dios nos ama. El núcleo de la fe cristiana se condensa en este encuentro personal entre Dios, que en Jesucristo se revela como amor, y el hombre que acoge en sí mismo este don, entregándose a él, descubre que es capaz de un amor verdadero y único. Benedicto XVI pone de relieve la nueva imagen de Dios que proviene de la fe bíblica. Dios, creador del universo y de la humanidad, ama al hombre. El Dios bíblico es un Dios que ama apasionadamente. Su relación con el pueblo elegido es una alianza que se presenta con las imágenes de noviazgo, de matrimonio, por lo que la infidelidad y la idolatría significan adulterio y prostitución. El amor apasionado de Dios por el hombre es un amor que perdona. Dios no solo se da todo gratuitamente, sin ningún mérito anterior, también se entrega porque es amor que perdona. El amor apasionado de Dios es tan grande que al perdonar parece que actúa contra sí mismo, que su amor va contra su justicia. El perdón, por tanto, representa la cumbre de la justicia divina y de su amor.
La fe bíblica sobre el amor revela una nueva imagen del hombre, que es un ser nacido del amor, que vive de amor y que peregrina hacia el amor eterno. El relato bíblico de la creación del hombre muestra cómo el hombre queda incompleto si no encuentra en la mujer la parte que completa su integridad humana. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen los dos una sola carne. El eros, arraigado en la naturaleza del hombre, le remite al matrimonio, a un vínculo único y definitivo, al ágape, porque a la imagen del Dios monoteísta corresponde la imagen del matrimonio monógamo entre un hombre y una mujer. El modo de amar de Dios se convierte en la medida del amor humano. Eso no encuentra paralelo fuera de la Biblia. El Papa subraya que la originalidad del Nuevo Testamento no consiste en nuevas ideas, sino en la figura misma de Cristo, que con su humanidad da al amor un realismo insuperable. Cristo, y más precisamente, Cristo crucificado, es el amor de Dios que se entrega para salvar al hombre. Poner la mirada en el costado traspasado de Cristo ayuda a comprender lo que ha sido el punto de partida de esta encíclica. Dios es amor. Es allí en la cruz donde puede contemplarse esta verdad. Y a partir de allí se debe definir ahora qué es el amor. Y desde esta mirada el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar. El ofrecimiento de amor del crucificado se perpetúa en la Eucaristía, que se convierte en alimento divino para la sed de amor de los fieles y los atrae con el acto oblativo de Jesús. Por eso el cristiano vive en comunión de amor con Dios y con sus hermanos, que se alimentan del cuerpo de Cristo. Ahora, el amor a Dios y al prójimo están realmente unidos. Una Eucaristía que no comporte un ejercicio concreto del amor es fragmentaria en sí misma. El amor al prójimo se convierte en el criterio de validez de la vida cristiana y en camino para encontrar a Dios mismo. De este modo es posible también el amor al prójimo que no nos cae bien, nos disgusta o que incluso es nuestro enemigo. En él se ve al amigo por el que Jesús derramó su sangre. Solo mi disponibilidad para ayudar al prójimo, para manifestarle mi amor, me hace también sensible ante Dios. La caridad, pues, no se yuxtapone a la justicia, sino que le ayuda a respirar mejor y le permite actuar adecuadamente sin correr el riesgo de sustituirla. El plano de la justicia pertenece a la política, pero la política necesita la purificación de la caridad. Existen fuerzas vivas en la sociedad que pueden suscitar energías espirituales capaces de purificar la ética social, el compromiso por la justicia y la búsqueda política del bien común. Entre esas fuerzas está también la Iglesia, que no es una mera agencia ética. La administración de los sacramentos, el anuncio de la palabra y el ejercicio de la caridad son ámbitos esenciales a la comunidad cristiana. Esta caridad no es una asistencia social que podría hacer cualquier otro. Es el núcleo irrenunciable de una fe verdadera. El amor se dirige al necesitado, quien quiera que sea. El pensamiento revolucionario del siglo XIX rechazaba la caridad hacia los pobres, que no la necesitarían. El marxismo, el socialismo. Esa caridad trataría, según ellos, solo de acallar la conciencia burguesa, capitalista, a fin de no crear nunca un orden justo y así mantener los privilegios de los ricos. Con el paso del tiempo se ha demostrado lo decisivo que es la relación entre capital y trabajo. El sueño de la revolución mundial que propugnaba el marxismo se ha desvanecido. Benedicto XVI recuerda que la justicia en la sociedad y en el Estado pertenece a la actividad política. Nos dice, un Estado que
que no se rigiera según la justicia, se reduciría a una gran banda de ladrones, decía también San Agustín. La Iglesia, pues, tiene su independencia y el Estado debe respetarla. En la justicia, de naturaleza ética, está el origen y la meta de la política. La doctrina social católica ayudará, pues, a purificar la razón para ayudar a reconocer un inapreciable servicio para formar las conciencias en la política y no sustituirá al Estado en lo que le es propio. El Santo Padre subraya que la política, al ser actividad humana, necesita purificación. Continuamente la política debe liberarse de la ideología. El encuentro con Jesucristo, a través de la fe vivida en la comunidad eclesial, se propone al ser humano como camino y fuerza para esta purificación que también es social. La fe permite a la razón desempeñar del mejor modo su cometido y ver más claramente lo que le es propio. No solo necesita purificación el amor interpersonal, el eros, el agape, sino también el amor social, justicia y caridad. La encíclica establece así una correspondencia entre el eros y el agape por una parte y la justicia y la caridad por otra. No existe amor pleno, caritas, que no abarque simultáneamente las dimensiones personal y social de la existencia humana. El amor, caritas, será siempre necesario, incluso en la sociedad más justa, porque el Estado nunca podrá garantizar lo que verdaderamente necesita el hombre afligido, una entrañable atención personal. El ser humano no solo vive de pan, necesita sentirse amado y acogido. Necesita encontrar la verdad. Necesita conocer a Cristo. Es la caridad, pues, la que debe animar la vida de los fieles laicos, así como es la caridad la que debe animar su actividad política, vivida como caridad social. Más allá de la justicia, el hombre tiene y tendrá siempre necesidad de amor, de amar y de ser amado. Por ello la Iglesia ejerce la caridad como actividad organizada de los creyentes. Busca un verdadero humanismo. El hombre es imagen de Dios y es ayudado a vivir según esa dignidad. Benedicto XVI nos recuerda uno de los puntos fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, el principio de subsidiariedad. Aquí se afirma en la subsidiariedad la primacía de la persona y de los órganos intermedios en la vida de la sociedad, al servicio de los cuales debe ponerse las instituciones estatales de cualquier tipo. El mandamiento del amor al prójimo fue grabado por Dios en el corazón de cada persona. Por eso la caridad cristiana es respuesta a una necesidad inmediata en una determinada situación. Hay que dar de comer al que tiene hambre, vestir al desnudo, visitar y atender al enfermo. Aquellos que se dedican a este servicio deben ser profesionalmente competentes, pero eso por sí solo no es suficiente. La atención al otro debe salir del corazón y el corazón debe formarse en el encuentro personal de Dios en Cristo. La caridad cristiana actualiza el amor que el hombre siempre necesita. El amor es gratuito. El amor no es un medio de proselitismo, pero la acción caritativa se hace en nombre de Dios y de su Hijo Jesucristo. Es precisamente la ausencia de Dios la causa más profunda de sufrimiento y pobreza, como decía la Madre Teresa de Calcuta. El pobre más pobre es el que no conoce a Cristo. También decía la Madre Teresa de Calcuta, lo hacemos por Jesús. Todo lo hacemos por Jesucristo. Porque todo lo que hacemos a uno de estos, sus hermanos más pequeños, a Él en persona se lo hacemos. Debemos anunciar el nombre de Cristo con nuestras obras y con nuestras palabras. Y en ocasiones también callar para que hable solo el amor, el bien que hacemos a los que lo necesitan. Las parroquias, las iglesias particulares,
Las diócesis, la Iglesia Universal, son el sujeto de las organizaciones católicas que ejercen la caridad, tarea intrínseca de la comunidad eclesial y del obispo diocesano. Los que colaboran en el servicio de la caridad en la Iglesia deben dejarse guiar por la fe que actúa por el amor. Solo podemos amar al prójimo si hemos sido conquistados por el amor de Cristo. Así no caeremos en la soberbia que desprecia al hombre ni nos resignaremos, sino que nos dejaremos guiar por el amor y así serviremos al hombre. La oración nos ayudará a servir en la caridad sin ser arrollados por el activismo y el secularismo. La plegaria nos llevará a encontrarnos con el Padre de Jesucristo. Solo el contacto y la confianza en Dios salva al hombre de la tentación del fanatismo y el terrorismo y evita acusar al Señor de permitir la miseria. De este modo, permanecemos firmes con la seguridad de que Dios Padre nos ama, aunque su silencio sea a veces incomprensible. Por ello, solo los santos son los verdaderos portadores de la luz en la historia, porque son hombres y mujeres de fe, esperanza y amor. El amor sigue siendo la última palabra de Dios sobre sí mismo y por eso constituye la última palabra que da sentido al hombre y a su existencia. Solo el amor conoce el amor. Esta verdad se convierte en el objetivo de una vida, compromiso, una vida que se constituye, que se hace compromiso para hacer que resplandezca la belleza y la verdad del cristianismo en un mundo que parece haber olvidado que la alegría procede del verdadero amor, del amor de Dios, del amor de Cristo. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amaos unos a otros como yo os he amado. Así dice el Señor. Y así la gente sabrán que sois mis discípulos. Pero para amar a Dios y al prójimo, hemos de aprender lo que es Dios. Y aprendemos del mismo Dios lo que Él es en verdad. Porque ha llegado el momento de hacernos una verdadera imagen de Dios. Sin haber establecido mejor lo que es Dios, las pruebas de su existencia se atascan. Al hombre actual no le basta una concepción de Dios general y vaga. La revelación, es decir, cuando Dios se nos muestra, cuando el Señor nos habla, a través de la historia de Israel, a través de Jesucristo, la revelación no solo nos muestra la existencia, el designio, la obra de Dios. La revelación proclama también el derecho de decir Dios y a nombrarle por su nombre. La tradición judeo-cristiana nos desvela rasgos específicos que diferencian al Dios de la fe del pensamiento pagano. Al describir estos rasgos, procuraremos captar lo que es Dios a partir de relaciones en las que Dios nos encuentra. Se trata de indicar un camino en el descubrimiento de aquello en que Dios es Dios, de su divinidad. Pensemos en la palabra. La palabra es, por principio, el lugar mismo de la claridad y la transparencia en las relaciones entre los hombres. El logos, palabra, el logos de los griegos, nos habla precisamente de esto. Dios se relaciona con nosotros precisamente a través de su palabra. En cambio, los dioses paganos, los dioses del Olimpo, Afrodita, Zeus, Marte, Venus, todos esos dioses paganos antiguos se sitúan siempre en la oscuridad. En la tradición judeo-cristiana, la palabra expresa la relación de Dios con el mundo, la creación, con el ser humano, llamada y elección, y con Él mismo, el Verbo de Dios. Los paganos interrogaban a sus dioses en los presagios y como mucho emiten un oráculo a través de un adivino que descifra una pitonisa que vaticina.
La información del oráculo pagano es misteriosa, se arranca al Dios. Es un ámbito muy impersonal. El oráculo es una palabra definitiva, sin retorno ni conversación. Hay que adivinar esa palabra porque no es clara, es en realidad un enigma. El Dios de Israel es muy diferente. El ser humano no es un mero receptor de una palabra de Dios que simplemente se acepta. El hombre puede intervenir, ya que el resultado no está decidido. Sodoma, Gomorra, Moisés debe escuchar la palabra y ponerla por obra. Abraham, en Sodoma y Gomorra, debe orar a Dios para que perdone la ciudad. Dios, a través de la palabra, muestra su infinito respeto por el ser humano. Un Dios que habla es un Dios al que uno comprende con claridad. La norma del Señor es límpida, da luz a los ojos, proclama el Salmo. Aunque en ocasiones habla en parábolas, invita a comprender un misterio que exige que uno haga morada en él, que uno se meta en él. El pueblo de Israel sitúa el conocimiento de Dios no en los debates del espíritu, sino en los de la libertad. Jacob lucha con Dios y es bendecido, porque Dios prefiere siempre al hombre vivo. El Dios pagano vigila como un espía. El Dios de Adán pregunta e interroga. Adán, ¿dónde estás? No es el Dios que espía, sino el Dios de la palabra. Los paganos, para hablar con sus dioses, debían vencer el miedo, porque hablar ante un Dios desencadena su ira. Es muy distinta la audacia de Jacob, es muy distinta la audacia de Job ante el Dios que permite su sufrimiento, o la confianza del propio Jesucristo, que a pesar de siendo hijo, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y con gritos y con lágrimas se dirigió al Padre y Dios le escuchó. El universo pagano es un universo mudo. El cosmos cristiano está atravesado por el Logos divino. Dios y el hombre asumen el riesgo de la palabra, de hablar, de escuchar, y de que esa palabra que se escucha mueva la libertad hacia el bien y la verdad. El hombre, pues, tiene derecho a hablar con Dios, tiene derecho a preguntarle, a defenderse. Pero cuando Dios habla al ser humano, asume el riesgo de que no se le haga caso, porque Dios se dirige a una libertad. Este riesgo expresa la dignidad del hombre y el infinito respeto por él de su Dios. Dios se dirige al ser humano con limpieza y claridad, no con la adivinación y los enigmas de los paganos. Las órdenes del Dios bíblico no son intenciones secretas, son mandamientos claros que se comunican, se revelan, no son trampas para un paso en falso. La relación con Dios no se disimula, queda abierta, cara a cara, de sujeto a sujeto. Si la palabra es el ser del hombre, mucho más verdadero es esto de Dios. Todo esto nos hace comprender otro aspecto de la especificidad cristiana. Creemos en un Dios personal. Pero, ¿por qué creemos en Dios? ¿Porque hemos nacido simplemente en un hogar cristiano? Ciertamente eso tiene su influencia, pero no siempre la historia de una fe personal tiene ese origen. Ciertamente en el hogar cristiano suponemos una fe viva y orientada explícitamente hacia Dios. En una familia atea, alejada, probablemente, salvo excepción, sería también ateo. Pero yo he asumido como valor personal esa fe recibida y practicada en mi hogar, porque he descubierto que había y hay sentido en creer en Dios.
La cuestión de Dios no es estúpida, propia de locos o iluminados, sino sensata y pertinente, inteligente y llena de sentido. Plantear la cuestión de Dios, Dios existe, Dios ha hablado, Dios tiene algún plan, Dios actúa en la historia. La cuestión de Dios, plantear esa cuestión es preguntarse por el sentido último de la existencia, proponer el sentido del sentido. ¿Para qué vivir? ¿Para qué nacer? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué trabajar? ¿Qué significa la enfermedad, la muerte? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Significan algo las cosas que suceden? Y aunque la realidad puede tener un sentido muy fragmentario sin Dios, siempre el sentido requerirá un sentido último. El sentido que uno encuentra en una cosa determinada o el sentido que asigna uno a una cosa determinada, el valor del amor, del matrimonio, el valor que le asigno yo, con el paso del tiempo se deteriora. Sin Dios, ¿puede un matrimonio vivir unido toda la vida? Sin Dios, ¿puede una madre atormentada por la tentación del aborto dar a luz a su hijo? Sin un sentido último, fuerte, poderoso, ¿podemos amar a nuestros enemigos? Es imposible. Dios es. No es un funcionario al servicio del sentido. Yo soy el que soy. Pero la presencia de Dios debemos vivirla como la presencia de otro, que se manifiesta como esa luz llena de sentido que nos salva y nos preserva de la corrupción. Creer en Dios, poner nuestra confianza en un Dios creador, bueno y santo, es una posición eminentemente sensata. Si Dios es una orientación, una apertura, una llamada hacia un destino más grande, hacia más lejos, no experimento la sensación de ser tonto cuando oriento mi vida según esta cuestión. Decía el gran pensador francés Pascal que la religión cristiana tiene algo de asombroso. Aunque haya nacido en ella, no dejo de encontrarla nueva todos los días. Todos hemos nacido en un lugar concreto y nos precede una determinada concepción de la existencia que ya tenían nuestros padres y nuestros abuelos. Esta realidad que nos precede no es una desgracia, sino una suerte. El racionalismo cree que uno debe descubrirlo todo por sí mismo y por su razón, sin tener en cuenta nada de lo que hicieron los que vivieron antes que él. No olvidemos que el hombre es un ser cultural, un ser nacido que se identifica elaborando una tradición, un dato, algo que se nos da en conocimiento. El hombre siempre va precedido de respuestas. A esas preguntas que él se hace, las respuestas ya se han dado anteriormente, aunque no quiera. En caso contrario, se olvida todas las respuestas que previamente la historia ha dado a los interrogantes del hombre. El ser humano se desorienta. Siempre podrá, si espera pacientemente, orientar su vida de otra forma. Para el creyente, ir precedido de respuestas es normal, inevitable y positivo. Así puede empezar a construirse. Así estudiamos el catecismo de la Iglesia Católica, porque las respuestas existen, por la Sagrada Escritura, por la tradición. El que cree puede interrogarse sobre esas respuestas, someterlas a prueba y cuestionarlas. Más que responder a preguntas, interroga las respuestas. Las preguntas nacen por la presencia de respuestas. El ser humano no nace con la capacidad de responderlo todo. Necesita claves, códigos de interpretación. Con las que propone el cristianismo puedo descifrar el sentido último de la vida del hombre que soy yo.
creemos en Dios por Jesucristo. Y es así porque hace 2000 años vivió en esta tierra un hombre humanamente digno de fe. Lo que hizo y lo que dijo no es propio ni de un necio ni de un iluminado. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos una misma cosa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no va por mí. Este hombre, Jesucristo, creyó en Dios. No parecía como un ser despreciable. Tenía a Dios continuamente ante sus ojos. No era un neurótico o un exaltado. Y habló infinitamente bien del hombre, cercano a la tierra, a sus gozos y a sus penas. La oveja perdida, la mujer adúltera, el hijo pródigo. Habló de Dios con naturalidad, serenamente. Asumió la fe del Antiguo Testamento y llamó a Dios Padre. Y nos instó a que nosotros también le llamáramos así. Afirmó al hombre y confirmó la dimensión de la trascendencia no como un absurdo o una evasión. Que alguien como él se exprese así y nos confíe que se trate de una buena noticia para el hombre, plantea como mínimo un problema. El Dios del que Jesús da testimonio con su conducta no es banal. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 y busca la que se ha perdido? Y cuando la encuentra, se la pone en los hombros, la devuelve al redil y hace una gran fiesta, llama a sus amigos: felicitadme, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Así habrá una alegría semejante en el cielo por un pecador que se arrepiente. Jesús no desprecia a los pecadores y come con ellos, porque no tiene necesidad de médico los que están sanos, sino los enfermos. Permite que una prostituta le unja los pies. Misericordia quiero y no sacrificio. Y le devuelve a esa mujer perdida toda su dignidad de mujer y de hija de Dios. No la condena. No condena a la adúltera tampoco y le abre de nuevo los caminos de la vida. Este es el milagro más grande del Evangelio. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Mujer, ¿alguien te ha condenado? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Jesucristo transgrede las prohibiciones religiosas de su época. Conversa con la samaritana, lo cual estaba prohibido a un judío. ¿Cómo tú, que eres judío, hablas conmigo que soy samaritana? Si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría un agua viva. Porque los que bebéis de este pozo volvéis a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré, ese agua se convertirá en su corazón en un manantial que salte hasta la vida eterna. Acepta la hospitalidad del publicano Zaqueo y lo elogia. No he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Y Zaqueo dice: doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguno le he robado alguna cosa, le devuelvo 4 veces más. Hoy ha entrado la salvación a esta casa, dice Jesús, porque también este hombre, este que todos desprecian, es hijo de Abraham. Cuando se trata de salvar al ser humano, no tiene en cuenta el sábado. ¿Qué hay que hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Mentir o decir la verdad? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre, Señor del sábado, extiende la mano, y aquel pobre tullido quedó curado en sábado. No vacila. No vacila en tomarla contra el templo. Prefiere a los pobres, sin resentimiento contra los ricos. Mirad, aquella pobre viuda ha echado
hasta lo que tenía para vivir. En cambio, los otros han echado de lo que les sobra. Toca los cadáveres, que era una prohibición judía absoluta, porque uno quedaba impura. Toca los cadáveres y les devuelve la vida. A ti te lo digo, niña, levántate. O a la viuda de Naín, mujer, no llores. Y al chico muerto, levántate. Muestra compasión y ternura para con los enfermos y ama a los enemigos. El Dios que anuncia a Jesús no es el Dios que nosotros esperamos, el de nuestras ilusiones y filosofías. Jesús ha experimentado la inquietud y combate interior de quien es descalificado por los que tienen la exclusiva de la bondad, de la honradez, los fariseos. En la angustia y en la ansiedad del huerto de los olivos y en su grito en la cruz, experimenta el abandono. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no la escuchas, aunque tú habitas en el santuario esperanza de Israel. Pero es en esta imagen que Jesús ofrece de Dios, donde Dios se vuelve a encontrar. Al final, el Dios del que Jesús da testimonio manifiesta que Él es el verdadero Dios y da finalmente la razón a Jesús frente a todos sus perseguidores, contra todas las evidencias. El que cree en este Dios hasta el extremo. Jesucristo creyó, confió en ese Padre con que Él era una misma cosa hasta el extremo de cumplir su voluntad y entregar su vida en rescate por todos. Jesús es verdadero Dios, es Hijo unigénito del Padre, pero Jesús es hombre como nosotros, en todo igual a nosotros, menos en el pecado, mejor que nosotros ciertamente, por su solidaridad con los hombres, con los pecadores, con los enfermos, con los pequeños, con los desamparados. Pero esto no lo separa de su fe en Dios. Recordar las palabras del apóstol Pablo en Hebreos. Cristo, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que creen en Él en autor de salvación eterna. O en otro lugar nos dice el apóstol, Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos, nos ha hecho vivir por Cristo, nos ha resucitado con Cristo y nos ha sentado a su derecha con Él. La fe no es un hecho trivial. La fe no es un hecho vulgar, banal, inconsistente, que lo tiene todo a su favor. La fe no es trivial porque lo tiene tantas veces todo en contra. La fe no es banal porque lo tiene todo en contra. Porque el mundo odia a Cristo. Y si a mí me han perseguido, dice Jesús, también a vosotros os perseguirán. Si a mí me han dicho ladrón y bandido, también a vosotros os lo dirán. Conocemos a Dios, como os digo, hermanos, a través de la revelación. Dios Todopoderoso se nos muestra. Dios nos habla. Dios actúa en la historia de su pueblo, sobre todo Israel. Y la palabra que Dios anuncia, las acciones que Él realiza en favor de su pueblo, exigen de cada uno de nosotros una respuesta. El ser humano responde a la revelación de Dios, responde a su palabra, responde a las obras, a los pensamientos y a las acciones de Cristo con la fe. La fe
es esa virtud sobrenatural por la que creemos aquello que la Iglesia nos transmite con fidelidad y aquello que Jesucristo nos revela. La fe es un conocimiento verdadero y profundo, un incisivo conocimiento que no dan las universidades de este mundo. La fe ciertamente es un don que recibimos en el bautismo como una semilla que debemos hacer crecer con nuestra oración, con la escucha y la lectura de la palabra de Dios, con el alimento del cuerpo y la sangre de Cristo que nos permite estar unidos a Él, y sobre todo por nuestra oración perseverante. Que el Dios del amor, que se reveló en Jesucristo, nos acompañe siempre. Que sea el Señor, en su divina misericordia, el que nos envuelva. Que ninguno de nosotros tenga miedo de poner toda su confianza en ese Dios que tanto amó al mundo y que nos envió a su Hijo Jesucristo, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Hermanos, que os bendiga el Señor en esta tarde, que el domingo, el día de la resurrección del Señor, sea un día lleno de bendiciones para todos. La paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodie vuestros corazones y pensamientos en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Os pido, hermanos, finalmente un favor. Mañana en Barcelona, España, vamos a manifestarnos, vamos a hacer una marcha rezando el rosario delante de un hospital católico donde se realizan abortos. Somos la única diócesis católica que está denunciando públicamente el crimen abominable del aborto. El poder del mundo quiere hacernos cómplice del asesinato más terrible. Cada día 25, mañana 26, por unas elecciones políticas que hay hoy, mañana rezaremos, pediremos valentía para que nuestros pastores anuncien el Evangelio de la vida y denunciaremos ante el mundo la atrocidad del aborto. Y sobre todo, hermanos, intentaremos limpiar, sacarnos la viga de nuestro ojo para poder quitarle la motita al ojo de nuestro hermano. Que cada uno de nosotros, desde su lugar, se haga testigo, valiente y humilde, del Dios de la vida. La vida es un don. La vida es un regalo de Dios. La vida del ser humano en el vientre de su madre, cada vida de un ser humano en las entrañas maternas, es una palabra definitiva de Dios sobre la vida de esa madre y es una palabra definitiva de Dios sobre el mundo. Ninguno de nosotros tiene derecho a callar la voz de Dios. La vida del ser humano es siempre un bien y mañana vamos a testimoniar eso todos juntos en las calles de Barcelona, pidiendo al Señor que nos fortalezca para ser luz del mundo, para iluminar con la luz de la verdad a tantos que viven en la oscuridad. Que el Señor, hermanos, nos lo dé a entender. Un saludo y una bendición.